Voy a explicar el problema 36, que dice que la medida del radio de una circunferencia es 12. Si se inscribe un triángulo equilátero en esa circunferencia, es decir, vamos a poner el triángulo equilátero dentro de la circunferencia. Cuando dibujemos un polígono regular dentro de una circunferencia, quiere decir que los vértices de ese polígono van a tocar a la circunferencia en los vértices. Por lo tanto, el elemento común que tiene la circunferencia y el polígono va a ser siempre el radio. El radio de la circunferencia es igual al radio de nuestro triángulo y eso mide 12. El radio del triángulo es igual al radio de la circunferencia. Eso he querido decir con esto. Y eso mide 12. Y la pregunta es el área del triángulo. Entonces, para calcular el área de un triángulo equilátero podemos usar la fórmula del área de cualquier polígono regular, es decir, perímetro por apotema dividido entre 2. Alguno dirá, ¿y no podemos usar el área de un triángulo, que es base por altura dividido entre 2? Podría usarse también. Habría que calcular la medida de la base, que es la medida del lado, y después calcular cuánto mide la altura de este triángulo. Si alguien quiere hacerlo así, le explico ya, para que quede ahí como dato, que la altura en un triángulo equilátero, la altura siempre va a ser igual. Eso lo voy a poner por aquí. No hace falta sabérselo esto de memoria, pero bueno, por si alguien quiere saberlo, la altura es igual a 3 veces la apotema. Bueno, ahí queda por si alguien quiere usar esto. Pero si no, nosotros vamos a usar el área de cualquier polígono regular, que es perímetro por apotema dividido entre 2. Entonces los cálculos son pues los mismos de siempre. Tendremos que calcular la apotema y tendremos que calcular el lado. Así que sacamos nuestro triángulo entre la apotema, el radio y la mitad del lado. Cuando hagamos estos problemas, yo a la mitad del lado le voy a poner siempre de nombre x. De manera que el lado va a ser multiplicar 2 por x, para no tener que estar escribiendo L sobre 2, sino que ahora, al resolver el triángulo, a este lado del triángulo le voy a llamar x, que ya sabemos que es la mitad del lado, ¿ok? Es esto, la mitad del lado. Muy bien, entonces podemos resolver la apotema, diremos el coseno de 60. De una vez hice aquí el cálculo de cuánto es el ángulo que nos interesa. El triángulo tiene 3 lados, 360 entre 3, que es 120. Ese es el ángulo central. Y nuestro ángulo es la mitad del ángulo central, 60. Esto que no se les olvide siempre, hay que calcular el ángulo central y dividirlo entre 2, porque 60 sería la medida entre un radio que dibujemos aquí y este otro radio. Todo este ángulo sería 120, el ángulo central. El ángulo que nos interesa es la mitad. Muy bien. Entonces el coseno de 60 será el adyacente, que es la apotema, dividido entre 12, que es el radio, que sería la hipotenusa de este triángulo. Muy bien, pues hacemos el cálculo y resulta que A vale 6. Después calculamos el lado. Hemos dicho que vamos a trabajar con la mitad del lado, que le hemos llamado x, por llamarle de alguna manera, y no escribir aquí L sobre 2, sino que ponemos x. El seno de 60 será el opuesto, que es x, entre r. Pues de aquí ya despejamos x, y me sale que x es 6 raíz de 3. Como esto es la mitad del lado, tengo que multiplicarlo por 2. 2 por esto me da 12 raíz de 3. Y lo voy a dejar así, no voy a hacer la raíz de 3, sino que lo dejo así porque las respuestas en el libro vienen así, con las raíces. Así que aplico la fórmula del área, perímetro, que es n por L, 3 lados, por la medida de un lado, que es 12 raíz de 3, eso por la medida del apotema, y dividido entre 2, me da 108 raíz de 3. Esta es la fórmula, perímetro por apotema dividido entre 2. El perímetro es n, que es 3 del triángulo, por la medida de un lado, que es 12 raíz de 3, y eso multiplicado por la apotema, y eso da un área de 108 raíz de 3.